Hola compañeros, nosotros les vamos a hablar acerca del tema del campo de tensiones. Mi equipo está conformado por Jimena, Juliana, Sherlyn y yo, Niurkareli. Primero que nada vamos a comenzar hablando del campo de tensiones. En el campo de tensiones hay un proceso de negociador, el cual es la clave para diferenciar entre lo personal y el problema que se ha planteado. Es muy importante aclarar que la actitud y la aptitud son importantes en este tipo de cuestiones. Para ahondar más en lo del campo de tensiones, vamos a ver lo que es el modelo de Fauvet sobre el tratamiento de tensiones y los conflictos. El modelo de Fauvet está conformado por 4 cuestiones, las cuales son las tensiones, los poderes, la concertación y el conflicto. La tensión es definida como la energía invertida por los individuos o los grupos para enfrentarse o ponerse de acuerdo. Las tensiones suscitadas por estos enfrentamientos o acuerdos en las relaciones sociales son los motores de los poderes interviniendo directamente en la concertación y el conflicto para fijar las actitudes de las partes. El poder es definido como los medios disponibles por un participante para doblegar la actitud del otro. El empleo del poder por parte de los contendientes en el proceso de negociación, o sea, la ejecución o utilización de las medidas disponibles para doblegar la actitud de la otra parte. Si nos encontramos con un clima social tenso, es probable que al surgir una determinada divergencia o problema concreto, una de las partes opte por emplear sus medios de presión para doblegar la actitud de la otra parte, abriendo de este modo el antagonismo entre ellos y suscitando consecuentemente el conflicto, que es a lo que no queremos llegar. Es, es muy importante saber la diferencia entre tensión y conflicto, que en la diapositiva siguiente voy a hablar acerca de eso. Ante un clima social distendido, es probable que las partes opten por resolver conjunta y cooperativamente la situación, estableciendo un puente hacia la sinergia y, por tanto, hacia la concertación. Fauvet propone que la concertación y el conflicto juegan un papel simétrico y que se encuentran en competencia permanente en las organizaciones, pudiendo cada una de ellas dominar en situaciones concretas. Entonces, en la diapositiva anterior hablamos sobre lo que es los campos de tensiones y el modelo de Fauvet. En esta diapositiva veremos lo que es la diferencia entre tensiones y conflictos, lo cual mencioné anteriormente que es muy importante saber la diferencia, ya que muchas veces podría suscitarse que, o muchas veces pasamos desapercibido y pensamos que es lo mismo, lo cual no es así. El campo de tensiones o las tensiones se deben a divergencias, diferencias, oposiciones de punto de vista, ideas de soluciones, objetivos y valores, dependiendo de las situaciones de cada grupo o de cada persona. Y el conflicto es el resultado de crisis no resueltas. Así que no estamos yendo hacia ningún punto u objetivo. El conflicto, cuando se pasa de la aceptación y expresión serena, pacífica, madura y constructiva de las diferencias, desacuerdos y divergencias, a la oposición, el antagonismo, la confrontación, la lucha, la incomprensión, la agresión, la intolerancia y el rechazo. Cuando ya pasamos de ese punto en cuanto a algunos desacuerdos entre personas o grupos, ahí es donde se suscita el conflicto. Ya no sería tensión. Hola, mi nombre es Juliana y yo les voy a hablar sobre los tipos de campos de tensiones. En el ámbito de la psicología y la resolución de conflictos, los campos de tensiones se pueden clasificar de acuerdo con las fuerzas opuestas o contradictorias que las generan. De manera general, hay 4 tipos. La primera es la tensión intrapersonal y esta ocurre dentro de el mismo individuo. Puede ser causada por conflictos internos como la lucha entre los deseos y las necesidades o entre los valores y las acciones. Aquí el conflicto está en dos ideas que son contradictorias.
Por ejemplo, pensemos en una persona a la que se le ofrece un trabajo con un salario muy alto, pero en una ciudad muy lejana. A esta persona en realidad le gusta el lugar en donde vive y no quiere dejar a su familia. Bueno, ahí se va a crear una tensión entre el deseo de ganar más dinero y el deseo de permanecer cerca de sus seres queridos. El segundo tipo de tensión es el interpersonal y esta tensión se produce entre dos o más individuos y puede ser causada por diferencias de opinión, por desacuerdos o por malentendidos. Por ejemplo, dos personas que comparten una misma habitación, pero tienen horarios muy diferentes. Una persona a lo mejor trabaja en un horario matutino y la otra persona trabaja en un horario nocturno. Bueno, ahí se puede crear una tensión cuando la persona que trabaja en las mañanas perturba el sueño de la otra persona que tiene un horario nocturno. El tercer tipo de tensión es el grupal y este se produce dentro de un mismo grupo y puede ser causada por conflictos de roles, por competencia o por diferencias de opinión. Por ejemplo, en un equipo de trabajo mm, hay dos personas que tienen ideas muy diferentes sobre cómo llevar a cabo un proyecto. Entonces ahí se va a generar la tensión porque hay diferencias de opinión sobre cómo proceder con la tarea. Y por último está la tensión intergrupal y este se produce entre dos o más grupos y puede ser causada por conflictos territoriales, por diferencias ideológicas o por competencia por los recursos. En conclusión, cada uno de estos tipos requieren diferentes estrategias de manejo y diferente resolución de conflictos. Ahora bien, hablando sobre las características de un campo de tensiones, estas pueden variar dependiendo del contexto, pero de manera general o como las más comunes que se pueden observar es que son dinámicas. ¿A qué se refiere con esto? Es a que pueden cambiar en relación al tiempo, a medida que cambian las circunstancias, las percepciones, las necesidades y los objetivos de las partes del conflicto pueden aumentar, disminuir o cambiar de dirección dependiendo siempre de las circunstancias. No es como constante. Siempre hay como un cambio en relación al tiempo que transcurra. Por ejemplo, en una negociación laboral, las tensiones pueden aumentar a medida que se acerca una fecha límite importante o disminuir cuando se alcanza un objetivo o cuando se alcanza el acuerdo. Otra característica es que es complejo. Puede involucrar muchas fuerzas contradictorias, pero esas están relacionadas con varios factores, como diferencias de objetivos, percepción de valores, expectativas. Por ejemplo, en un equipo de trabajo, las tensiones pueden surgir a raíz de diferencias de opinión o incluso de conflictos de personalidad. Otra característica es que es influyente. Un campo de tensiones es influyente porque puede afectar el comportamiento de las demás personas, puede afectar en las emociones, en las actitudes, en las percepciones e incluso en las acciones de estas personas. También es informativo. Proporciona información sobre las relaciones entre las personas y esto puede ayudar a buscar como estrategias para su solución, entender mejor como que las diferencias y buscar soluciones que sean satisfactorias para ambas partes. Y por último es que es único. Cada campo de tensión es único porque está formada por diferentes contextos y es que no podemos comparar a lo mejor una tensión en relación a un conflicto familiar con una tensión en un lugar de trabajo. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jimena Robinson y hoy les voy a hablar acerca de cómo manejar un campo de tensiones. Bueno, como mis compañeras mencionaron con anterioridad, un campo de tensión se forma cuando hay conflictos, pues entre dos fuerzas opuestas debido a una diferencia, ya sea en objetivos, en creencias o en valores,
que puede generar un estrés y hacer que sea más difícil llegar a acuerdos y resolver problemas. Bueno, aquí yo les planteo 5 formas de cómo manejar un campo de tensiones. La primera es emplear técnicas de relajación, como lo podrían ser respiraciones profundas, que es una técnica usada para reducir la ansiedad en el momento, la meditación y el mindfulness, que sería una práctica para mantener la calma y el enfoque. Después está la reestructuración cognitiva, que sería la identificación y cambios de pensamientos negativos, que esa sería una técnica de la terapia cognitivo-conductual. Y pues también con esto desarrollar una mentalidad positiva, enfocarse en los aspectos positivos y más realistas. Después acá abajo tenemos el manejo del tiempo, que sería priorizar las tareas, enfocarse en lo más importante primero y establecer límites, aprender a decir que no y manejar las expectativas, que creo que esto es de lo principal que a todos como personas nos cuesta y en lo personal a mí me cuesta mucho. Después viene el apoyo social, que sería el buscar apoyo en familia, amigos, el permitirse hablar sobre los problemas y dar espacio a recibir consejos o acudir a terapia y consejería, ayuda profesional de salud mental para guiar el manejo del estrés. Y bueno, esto es muy importante ya que a veces el hablar, con tan solo hablar, esto puede traer a nosotros respuestas e incluso un gran alivio. Como último tenemos el autocuidado, la actividad física, el ejercicio para regular y reducir la tensión, con esto generar más serotonina, dopamina y endorfinas. Después sería las comidas adecuadas y una buena higiene del sueño, que todo esto sería vital y es vital en nuestra vida. Y bueno, ahora pasando a este tema, en esta diapositiva traté de ejemplificarles con imágenes o dibujos estas situaciones en donde se nos pueden presentar campos de tensión. Bueno, de los más comunes están las laborales, que serían estas situaciones de conflicto en el lugar de trabajo, como problemas interpersonales, ya sea con nuestros colegas o nuestros jefes, y de ahí pasamos a las relaciones interpersonales, donde es más probable que surjan conflictos familiares con nuestro núcleo, problemas en pareja, desacuerdos. Después, las amistades tóxicas que generan un estrés y un desgaste. Después vienen los eventos traumáticos, que traté de ejemplificarlo aquí en medio, como lo podría ser la pérdida de un ser querido, enfermedades graves, accidentes, abuso, violencia física, emocional o sexual. Y por último pasamos a lo social y cultural, que serían estas expectativas que se nos imponen de alcanzar un éxito, alcanzar metas, también las demandas de la sociedad para, eh, para encajar con los estereotipos o los roles de género, la discriminación y prejuicios, como lo podría ser el racismo, el sexismo y la homofobia. El campo de tensiones en psicología, especialmente en el contexto de la materia que sería la resolución de conflictos, se refiere a los diversos factores y dinámicas que influyen en la interacción entre las partes involucradas, y pues este concepto puede desglosar como que varias dimensiones, que serían las siguientes que lo voy a mencionar, comenzando con los componentes psicosociales del conflicto. Esto vendrá siendo que la resolución de conflictos desde una perspectiva psicosocial implica considerar las identidades individuales y colectivas, las percepciones y los significados atribuidos por las partes involucradas. Estos componentes afectan la manera en que las personas perciben el conflicto y sus posibles soluciones, y es crucial entender los antecedentes culturales y sociales que cada parte trae al conflicto, así como las expectativas y creencias que moldean su comportamiento y sus respuestas.
Y continuamos con los aspectos emocionales, que aquí pues las emociones son algo fundamental en cualquier conflicto, ya que cómo las gestionamos, tanto las de nosotros y cómo gestionan las demás emociones, pues es bastante crucial para resolver los conflictos de manera efectiva y pues clara, porque los sentimientos de ira, miedo, frustración, resentimiento pueden intensificar el conflicto, mientras que la empatía y la comprensión pueden ayudar a aliviar las tensiones y abrir caminos hacia la resolución. Y bueno, continuamos con el contexto y entorno, ya que el contexto en el que se está desarrollando el conflicto pues también es muy importante, ya que los factores ambientales como el lugar donde se llevan a cabo las negociaciones, etcétera, pueden influir en el proceso de la resolución. Un entorno pues tranquilo, neutral, confortable puede facilitar un diálogo más abierto y constructivo. Y pues en conclusión, el tema de campo de tensiones es fundamental para entender cómo las dinámicas de poder, las emociones, los componentes psicosociales, sus características, los tipos y cómo todo esto influye en las interacciones y la solución de conflictos, y cómo el papel de un mediador también es crucial y la comprensión, la empatía. Y pues en conclusión, el campo de tensiones ofrece una perspectiva más amplia, más integral, que permite a los profesionales en resolución de conflictos abordar las disputas de manera más efectiva, pues promoviendo soluciones sostenibles y justas que consideren todas las dimensiones implicadas. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención brindada. Bonito día.